Hace tiempo recordé una frase de una vieja película de ciencia ficción, poco conocida, llamada 9, en ella, el inventor decía algo que me ha hecho pensar en el presente. Teníamos tanto potencial, tanto que aportar, pero desperdiciamos nuestros dones, nuestra inteligencia. Nuestra ciega búsqueda por la tecnología nos llevó a nuestra destrucción. Nuestro mundo está agonizando, pero la vida debe continuar. De toda esa frase concuerdo con la primera parte, aunque yo no creo que la vida para este año continúe. 2099 representaba para nosotros el fin del siglo XXI y el comienzo del siglo XXII, aunque todos sabemos que no habrá ningún nuevo siglo y que jamás terminaremos el milenio, por todo lo que ha pasado desde los 2020 para adelante, ha sido la peor manera de acabar con nuestro mundo y todo ha sido nuestra maldita culpa. Tras la pandemia del COVID-19, después de que se encontrará la cura en el año 2029, comenzó el año 2030 y ya habíamos olvidado por completo el asunto del virus, y comenzamos nuevamente, aunque un nuevo problema había escalado más alto en estos últimos años. Las manifestaciones habían comenzado a emerger por diversos problemas, desde desapariciones y homicidios hasta casos más severos como la discriminación, la homofobia y el racismo. Exigían un gobierno justo, un gobierno que ya no tuviera caos. En todo el mundo había ocurrido. Al principio no les hicimos caso como siempre, pero cambiamos nuestra opinión cuando empezaron a convertirse esas organizaciones en grupos terroristas que amenazaban con asesinar a las figuras más importantes de los gobiernos. La inquietud por prevenir estos casos de terrorismo orilló a los gobiernos mundiales a unirse en uno solo. Ahora todas las naciones estaban unidas en una sola conocida como Planeta Tierra. Sonará tonto, pero ese fue el nombre que se le dio a esta nueva organización. Ahora las diferencias se habían olvidado, estábamos palmo a palmo en diversas situaciones y varios de los problemas que un país tenía, el otro apoyaba. Las hambrunas, las epidemias y todos esos problemas ahora ya no encabezaban en los periódicos como un problema de gran escala. Los respectivos presidentes de Planeta Tierra, quienes eran los presidentes de todos los países del mundo, habían planificado perfectamente todo para que el mundo se convirtiera en la utopía que fue por la década del 2030 y principios del 2040, la discriminación parecía ahora ser un mito, los derechos siempre eran respetados y la policía, que antaño eran parte de la corrupción, ahora estaba completamente comprometida a apoyarnos, pero también tuvieron medidas drásticas. Por ejemplo, ellos tenían cámaras por todas partes, cada parte y extremo de algún país tenía billones de cámaras que mantenían vigilados a las personas, desde tu teléfono o tu televisor hasta los autos y los edificios, incluso en el suelo habían cámaras. Claro, al principio nadie sabía sobre esto y todos estábamos alegres de que después de tantos años, la paz había llegado y el progreso tecnológico, científico, étnico, económico, político y social había llegado a su pico máximo. Todos estábamos felices de que por fin las posibles guerras y los enfrentamientos acabaran. Parece que lo que estoy narrando es una visión optimista y utópica de la sociedad que queremos, pero este solo fue el comienzo de nuestros problemas. Los problemas comenzaron cuando empezaron a mejorar la tecnología, habíamos fabricado centenares de robots que podrían ayudarnos a ser nuestros protectores, aunque estos eran mucho más severos con los castigos que la policía antaño, llegando incluso a torturar a algunos grupos delictivos juveniles. Incluso se fabricó una inteligencia artificial que ahora tenía al mundo vigilado las 24 horas del día, los 365 días del año y sin parar. La gente al enterarse de esto en el año 2040, luego de que mostrarán pruebas terminaron por amenazar con un golpe de estado masivo, en donde nuestra utópica nación podría caer. No solo eso, sino también se dieron cuenta de que los robots policías asesinaban y torturaban a algunos delincuentes, incluso, llegaban a asesinar a personas que hacían actos menores de delito, como a un cartero que accidentalmente atropelló a un anciano o a un grupo de chicos que arrojaron basura en la calle. Esto comenzó a angustiar a Planeta Tierra, quienes tenían que actuar pronto. Los presidentes de sus respectivos países hicieron un comunicado, en donde intentaron hacer ver a los ciudadanos que entendían el asunto, se disculparon y prometieron que ya habían desactivado estos protocolos de vigilancia, convenciendo a los civiles, aunque se tuvo que sacrificar al ejército robótico, a quienes descontinuaron y posteriormente destruyeron. Los años 2040 fueron unos años ligeramente pacíficos, hasta que un día, sin que ninguno de nosotros supiera, nuestra inteligencia artificial fue hackeada y quedó corrupta. Fue ahí cuando todos se enteraron que no habíamos cumplido nuestra promesa de desactivar la inteligencia y ahí fue cuando estalló ese golpe de estado.
Los gobernantes intentaron explicar que la excesiva vigilancia era con el propósito de que no hubiera hostilidades o amenazas, pero esta vez nadie hizo caso y ahora querían que planeta Tierra acabara o lo acabarían. Sin más que hacer, desactivaron la inteligencia artificial, la unión de planeta Tierra terminó por dividirse y el mundo volvió a estar dividido como en este pasado, con las naciones haciéndose cargo de sus propios problemas sin ayuda externa. Los países antaño aliados dejaron de apoyarse, la moneda mundial había dejado de existir y ahora teníamos que volver a los pesos, los dólares, los euros y las libras esterlinas, y nuevamente los problemas del pasado regresaron. Nuestra utopía se había ido para siempre y las cosas no terminaron ahí. El presidente de Estados Unidos había enfermado de cáncer en el año 2048 y buscaron al presidente de Rusia, el cual tenía la cura para esta enfermedad, pero se negó, porque según él, no era necesario tener que apoyar a una nación que ya no era aliada. Ahí fue cuando el presidente murió y los Estados Unidos declararon la guerra a Rusia. Ellos ahora querían quedarse a cargo de todo lo que tenían y los rusos se resistieron. Algunos países, entre ellos Francia, Reino Unido, Japón y demás países, supieron que los rusos tenían alianzas con China, así que ahora ambos eran los nuevos enemigos. La guerra, a la cual se llamó la guerra contra Rusia, duró de 2049 hasta 2058, en este lapso de tiempo, dejaron el armamento nuclear que en el pasado se temió, pero empezaron a crear armas biológicas que daban enfermedades y envenenaban aún más el aire y algunas partes. Los norteamericanos perdieron, así como sus aliados, y los rusos y chinos ganaron, despojando al país y destruyendo su hogar. Ahora los norteamericanos se convirtieron en extranjeros en su propia tierra y estaban solos. Rusia y China establecieron una nación propia e impusieron una nueva moneda, teniendo como prisioneros ahora a varios de los soldados norteamericanos que tenían encerrados. En el 2058 los rusos ganaron y en 2059 establecieron su nuevo gobierno, el cual hizo su extensión por el mundo de 2060 hasta 2077, año en el que ya todo el mundo era de este gobierno, cual se llamó Nueva Unión y tenían las mismas intenciones que hubo con Planeta Tierra, aunque dejando estas ideas de la vigilancia y los robots policías, se dio a votación y todos estaban de acuerdo, era mejor tener aliados en lugar de estar por su cuenta. Para 2078 se oficializó la nueva unión y la moneda se unificó, tal y como pasó cuando Planeta Tierra estaba. El mundo esta vez mejoró, las enfermedades ya habían acabado, la gasolina por fin y después de tantos años dejó de utilizarse, y comenzaron a crear aparatos solares y eólicos y ahora el mundo estaba de nuevo en unión. Aunque no fuimos conscientes de un problema que lentamente estaba escalando en nuestras narices. El armamento biológico que se empleó en la guerra ocasionó un colapso en el ecosistema y el clima, lentamente comenzaban a surgir catástrofes en el planeta. Terremotos, tsunamis, tornados y huracanes, así como lluvias torrenciales, comenzaron a arrasar cada rincón del planeta, y las consecuencias de tantos años de guerras, muertes y caos ambiental habían culminado para los 2080. Ahora debíamos reparar todos los daños que le habían ocurrido a nuestro mundo por estos desastres naturales. Nueva Unión invirtió mucho para apoyar a las familias desamparadas y al caos que había ocurrido. Y por si fuera poco, en el 2089 ocurrió lo inesperado, el agua se había acabado en todo el mundo. Al principio no podíamos creer lo que había pasado, pero para los días siguientes en donde todas las ciudades reportaban la pérdida del agua, y algunas personas comenzaron a hacer un éxodo con el fin de encontrar agua. Pero fue inútil. La mayoría de las personas han muerto y ahora solo podemos contemplar cómo el mundo lentamente se va al diablo. El clima ahora tenía cambios irreversibles, la flora y la fauna habían empezado a morir hasta que la tierra quedó infértil y los animales murieron por culpa de los cambios climáticos y el caos ambiental producido por los ataques biológicos. Y bueno, ya estamos en los años 2090 y esta hasta ahora ha sido la peor década de la humanidad. Para empezar la década, rumores apuntaron que Nueva Unión tenía planeada una misión espacial en donde se buscaría un nuevo planeta para habitar. La vida en la Tierra lentamente estaba agonizando y ahora teníamos que encontrar alguna manera de sobrevivir. Ahí afirmaron que tenían agua, cosa que desató una rebelión y buscaron asesinar a los dirigentes de Nueva Unión y ahí fue cuando la moneda se eliminó, ahora se nos pagaría con agua. Ellos tenían agua, así como revelaron que tenían bajo excesiva vigilancia, reservas naturales, esencialmente ríos, lagos, estanques o cenotes, así como algunos bosques en donde aún habían árboles frutales o cosechas vegetales. Implementaron medidas de comida sintética y ahora todos teníamos que vivir con poca agua.
La apariencia zombificada de la gente era lo más terrible, porque ahora todos nos vemos incluso más viejos de lo que deberíamos, nos vemos esqueléticos y no hablo de los jóvenes, que sufrieron las consecuencias de que, ahora, se bajó su coeficiente intelectual o quedaron con deformidades por la destrucción de la capa de ozono, siendo los privilegiados como siempre, los de la clase alta. Para 2092, habían autorizado que debíamos dejar de tener hijos para no tener que aumentar las medidas de agua, que según la Unión, ya no tenían mucha, y las pocas personas que no firmaban o que no respetaban la ley, las despojaban de agua y recursos y literalmente, los dejaban morir de deshidratación e inanición. En 2093, un grupo de personas, muchos de los cuales perdieron a sus familias, declararon un motín, luego de liberar a algunos de los pocos prisioneros norteamericanos y los soldados que pelearon en la guerra, esto por el descontento que fueron las muertes causadas por no respetar la ley, y decidieron emplear algo del nuevo armamento, incluso reparando a algunos de los viejos policías robots que existían desde el tiempo de Planeta Tierra, y estallando la revolución contra la nueva Unión. Una verdadera pena que esa revolución no tuvo caso. Este conflicto duró de 2094 hasta 2097, en donde la nueva Unión, estúpidamente, volvió a emplear las armas biológicas ahora con las nucleares, hasta que por fin lograron vencer al ejército que intentaba vencerlo, pero a un alto precio, porque destruyeron, literalmente al planeta. Ahora, en el año 2098, el planeta Tierra es un cúmulo de caos y destrucción, la gente está en las calles, las casas están destruidas, el clima está más jodido por la erradicación nuclear y los ataques biológicos, el aire ahora es imposible de respirar por lo que tenemos que llevar máscaras de gas todo el tiempo, se nos quitó el agua a todos como castigo por la revolución, Nueva Unión ha afirmado que el planeta está en un punto inestable de no retorno, y ahora tenemos que pagar. Incluso los de la clase alta ahora conviven con nosotros por las injusticias. Y como ya lo dije, no creo que alcancemos a ver ese siglo XXII. Me entristece ver que en todos estos años, nuestro comportamiento no haya cambiado, como al final de todas las cosas entendemos que hicimos mal, y que cuando ya todo lo malo nos cayó encima, lloramos y culpamos al gobierno y al mundo por lo que nos ha pasado. Yo era profesor de historia y para este punto ya lo he perdido todo, mi familia murió por culpa de la inanición, ya no tengo un hogar, y la única manera en la que sobrevivo ahora es buscando comida por mi cuenta, al principio pedía limosna y por la desesperación se me hizo fácil robar, me duele a más no poder ver que la desesperación me haya llevado a convertirme en esto. Recientemente ya no he encontrado comida, tengo mucha hambre y sed, estoy muy maloliente y sucio, y en mi arruinado departamento solo me siento miserable de que tenga que ponerme una máscara de gas y ni en mi propia casa pueda quitármelo. Por lo que he tomado la decisión de quitarme el casco, no me importa si muero asfixiado por este aire tóxico, a este paso prefiero morir a seguir sufriendo en este planeta de mierda. No tiene caso tener que mandar algún mensaje a este pasado, no tiene caso decirles que dejen de contaminar o que dejen de echar gasolina, porque la humanidad tiene esa mala costumbre de que entienden hasta que les pasa lo peor. Siento como me tambaleo por el aire tóxico que se filtra por mis pulmones, caigo al suelo sintiendo como ya no puedo seguir soportando este caldo de residuos tóxicos y caigo de las escaleras. No sé si exista un más allá, o si solo me espera un vacío infinito, pero sé que será mejor que esto, y ahora mismo recuerdo aquella vieja canción de REM. Es el fin del mundo como lo conocemos. Y me siento bien.